Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Matria, exactamente el número 29 de La Matria. Estamos junto a Raquel Escobar, estamos listos para empezar este nuevo programa y vamos a hacer un análisis de las últimas acciones que ha tomado la Asamblea. Raquel, ¿cómo estás aquí desde un Puyo nublado? Te mando muchos saludos. ¿Cómo estás? Buenos días, Giovanna. Buenos días a nuestra querida invitada María Viteri, que ya está con nosotras. Pues sí, desde aquí, desde Quito también, nublado, está el cielo, frío, fría está la ciudad, pero con todo el ánimo de empezar nuestro programa número 29 de La Matria, siempre recordándoles que llegamos a ustedes gracias a nuestros auspiciantes, que son la Casa de Sicuanga y la Fundación Gestión Integral para el Desarrollo, con su programa de periodismo ciudadano. El día de hoy nos hemos planteado hablar sobre un tema trascendental y seguramente será tan trascendental que en los próximos no solo 4 años, no sé si veremos los efectos, o la palabra más precisa es padeceremos la aprobación de la ley que se denominó por este gobierno de la defensa a la dolarización. Y para eso, por supuesto, está con nosotros, perdón, con nosotras, María Viteri, ex ministra de Economía. Giovanna, si me permites, yo quisiera lanzarle antes de eso una preguntita a María Elsa, porque Claro. quiero saber cómo analiza y cómo ve. Y más es una cuestión política, ¿no? Quisiera empezar preguntándole en esta fría mañana quiteña, no sé cómo esté por allá Guayaquil, pero quisiera empezar preguntándole, porque me muero de las ganas de saber, María Elsa, ¿qué piensa usted? ¿Por qué perdió Arauz? ¿Por qué perdió Andrés Arauz? Quiero Bueno, escucharle. bueno, ¿Cómo está? Muy muy buenos. bien. Ya han pasado los suficientes días como para uno tener un poquito más de información y poder centrarnos mejor en el tablero de la estrategia, digamos así, ¿no? ¿Verdad? Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Me encanta venir a La Matria. Primero por el nombre y segundo porque es un espacio en donde uno habla como tiene que hablarse con la gente, ¿no? Entendiéndose, entendiéndose. Estamos inmersos en todo un proceso de lenguaje elevado, de confundir con las redacciones y las cosas para que la gente no entienda. Y hoy, dentro de todo lo que vivimos, Raquel, dentro de todo lo que vivimos, me causa risa escuchar a una Verónica Artola mandarnos a leer, mandándonos a entender. Me causa risa, ¿sabes por qué? Porque hoy más que nunca el pueblo ecuatoriano, yo creo que demostró ya, aprendido a que hay que hacer el esfuerzo por descubrir la verdad detrás de toda esa palabrería. Y el principal problema que tienen es que el ecuatoriano es inteligente, no es tonto, no es tonto. Y ese es el principal problema. Y por eso vemos este tipo de acciones. Bueno, con respecto a tu pregunta, vamos a ver. En primer lugar, yo estoy convencida, el progresismo y el pueblo ecuatoriano no perdió. No perdió. El pueblo ecuatoriano hizo lo que tenía que hacer. Arauz perdió. Sí, perdió en lo que queda registrado en la historia. Yo voy aquí, aunque somos mujeres, pero las mujeres nos encanta también el fútbol. Voy a decir algo, y además del equipo de mis amores es el Barcelona. En la historia va a quedar sentado que Barcelona perdió el invicto ante el Deportivo Cuenca, pero no se registra la mano grosera del árbitro que no se pitó. Eso exactamente es lo que va a quedar en la historia de las elecciones de abril 11. La historia dirá que hubo un ganador, pero nadie va a notar las groseras circunstancias que se dieron. No solamente en abril 11, no solamente desde que Barba toma la campaña de Moreno, sino desde el primer día en que se fraguó una estrategia para sacar al progresismo de la vida de los ecuatorianos. Y que no lo logró. Y no lo logró porque quienes estuvimos en la calle, quienes estuvimos cercano al pueblo que hizo su trabajo, votó, sabemos por qué la pena del pueblo.
porque ellos están seguros de lo que hicieron. Ahora, mi querida Raquel, yo lo he dicho. Lamentablemente tenemos una complejidad muy grande. El progresismo, la izquierda, tiene una complejidad muy grande. Primero, porque tenemos una condición que es ineludible. Que recibimos una herencia, como herencia, una cultura muy poderosa, que es la cultura capitalista, neoliberal. Entonces, hemos nacido, hemos crecido, nos hemos desarrollado y nos hemos revelado dentro de esta cultura, que es una herencia que le da. Segundo, tenemos un progresismo fragmentado. ¿Y fragmentado por qué? Porque lamentablemente la composición del progresismo ha incluido a personas que no son progresistas. Y lo que hay que entender es que la unión no es aceptar a todo el mundo. En una línea de trabajo, me refiero, ¿no? Lo que hay que aprender a convivir es con la diversidad. Pero cuando tú trabajas en una línea, no puedes trabajar con gente que por principio no es coincidente. O sea, hay principios que o es lo uno o es lo otro. Te lo pongo de esta manera. O ganaba Arauz o ganaba Lazo. No hay intermedio. Y en el progresismo debemos entender eso. Una cosa es que tú respetes la diversidad de pensamiento. Pero no puedo, o sea, yo no puedo. Y de hecho lo demostré, pues, o sea, ¿por qué mi paso de 2 meses en el gobierno de Moreno? Porque me di cuenta que no era verdad que había un trabajo en un proyecto político de esa naturaleza. Y el agua y el aceite no se juntan. No puedo. Porque mis principios, mis valores, mi esencia fundamental era completamente distinta a lo que se estaba haciendo. Y tercero, mi querida Raquel, y esto debemos afrontarlo, debemos de enfrentarlo. Como ciudadanía, como pueblo, como poder popular, no hemos aprendido a decidir. No hemos aprendido a tomar decisiones. No hemos aprendido a sustentar nuestras decisiones. Nos falta crecer en la solidez de lo que planteamos. Nos falta estar convencidos realmente de por qué creemos y en qué creemos. Y existirá ahí una depuración natural. En ese momento, una depuración natural. Entonces, mi querida Raquel, Andrés Arauz perdió en los papeles. El progresismo tiene un reto importantísimo. Y creo que todos los progresistas como yo entendimos en su momento que el 11 de abril era un reto específico, porque la inmediatez nos daba para decidirlo sin probablemente un trabajo mucho más importante. Pero si tú te das cuenta y analizas todas las decisiones preliminares hasta llegar a tener un nombre el 11 de abril, te das cuenta que siempre estuvo inmerso una decisión y una oferta, que era el verdadero reto del progresismo teniendo tiempo. Y el reto era, hay que reconstruir, hay que barrer. ¿Ustedes no recuerdan esa palabrita? Entonces, independientemente del 11 de abril, lo que debemos entender como progresismo es que persiste ese reto que es el más importante, que es la reconstrucción. La reconstrucción me refiero del progresismo en sí mismo. Entonces, yo creo fundamentalmente que aquí, primero, hubiera sido más fácil, evidentemente, si tuviéramos a un representante del progresismo, ¿no, verdad? Con toda la carga que hubiera significado un progresismo que llegó con una unificación no de convencimiento, sino por reacción, ¿no? Por reacción al momento. Pero, bueno, nuestra lucha y nuestra meta no está ahí, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué creo yo? Yo creo que evidentemente el neoliberalismo y toda esta estrategia
con los recursos que tiene, con la posibilidad que tiene, ha hecho un muy buen trabajo en términos de qué, y te lo voy a poner de esta manera. Todo el rechazo al neoliberalismo, que ojo, fue en la primera vuelta fue claro, la votación fue más del 80% de los ecuatorianos en contra de la postura. Ha hecho un muy buen trabajo porque tiene recursos y tiene forma realmente de llegar. Ha convertido o ha buscado una palabra que supuestamente tire abajo ese rechazo que viene por los resultados que logra cada vez que interviene. Y es que lo ha posicionado como que es la libertad. ¿Sí? Entonces, es un concepto muy fuerte. ¿Sí? ¿Y qué nos ha dejado? ¿Y qué ha posicionado para el progresismo? El progresismo es corrupción. ¿Te das cuenta? Entonces, la lucha es grande, el trabajo es grande. Y yo me siento, como progresista, te voy a decir una cosa, yo me siento como el níspero. El que lo siembra no lo come. ¿Sí? Pero lo que hay que entender es que vamos a comer la evolución y la dinámica que tenemos que tener. Porque no es que no ves crecer el árbol, no ves crecer las hojas, no, lo ves. Y ser parte de esa germinación es realmente, es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Entonces, mi querida Raquel, de cara a esto, de cara a estos resultados, personalmente, María Elsa Viteri, que como siempre lo dije desde el primer día, mi bandera y mi partido es el Ecuador, la población. Yo no negué de ninguna manera el hecho de decir, yo estoy apoyando por la opción que en este momento es, ¿no? ¿Verdad? Nunca negué decir que no estoy afiliada a ningún movimiento ni a partido político porque la organización en este momento, esa organización creo que nos queda debiendo muchísimo y yo no siento que haya una organización que me represente 100% o que por lo menos tenga la posibilidad de discutir, ¿no? O que por lo menos tenga la posibilidad de decir, mira, ¿sabes qué? Me parece que tal persona debería de guiar los destinos del progresismo, ¿no? O me parece que las cosas deberían de cambiar y ya no crear círculos de poder, sino crear fortaleza popular. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que quiero un partido para mí, un movimiento para mí, que sea imagen mensaje. No, lo que te quiero decir es que no hallo el sitio en donde tenga la posibilidad de hablar. Y fíjate que, y en esto, a lo mejor seamos claros, durante todo este tiempo he sido invitada a muchos diálogos de organizaciones sociales, de grupos y demás. Ayer nomás tuve uno con Jubileo 2000. ¿Sí? Y ¿sabes lo que me apena un poquito? Y ellos saben que yo los apoyo. De hecho, entré y lo primero que dije fue, con respecto a la ley de valorización, lo primero que dije fue, a ver, un momentito, si yo como técnica económica puedo trabajar en el hecho y voy a apoyar el hecho de la inconstitucionalidad y demás. Pero ¿sabes qué nos estamos quedando? Le dije, nos estamos quedando con el principal problema, pues. Deberíamos de buscar, yo no soy abogada, y lo que pido aquí es un abogado que nos guíe. ¿Por qué? Porque lo que deberíamos de buscar y romper la inercia y romper las expectativas en cuanto a cuál es la propuesta del pueblo ecuatoriano, ¿sabes cuál deberíamos hacer? Le dije, buscar una demanda por romper o por irse en contra de nuestros derechos humanos. Porque esta ley, más allá de la técnica económica, más allá de la técnica financiera, lo que debemos entendernos es en un golpe tremendo a los derechos humanos. Entonces uno de los compañeros que estaba ahí dijo, no, si ya hay una intencionalidad, ¿cómo es que se llama? La Defensoría del Pueblo está analizando a ver si hay o no hay. Sí, está bien, podemos apoyar eso, pero como colectivo social, como ciudadanía, deberíamos de buscar acciones. Por ejemplo, hay muchos internacionalistas que manejan perfectamente bien este tema de los derechos humanos. ¿Para qué estamos los economistas? Por ejemplo, les digo yo, estamos para hacer un paralelismo entre lo que fue las causas, las situaciones de la ley de 1994 que ocasionó lo de 1999 con esta ley.
y comprobar con hechos reales. Entonces, mira, Giovanna, y aprovecho, y discúlpenme que voy a aprovechar su espacio. ¿Qué estoy haciendo yo ahora desde la perspectiva de lo que puedo hacer? Porque abogado no soy. Estoy aquí para apoyar a todas esas. Y por eso en Hechos Ecuador, y discúlpenme que nombre el medio, porque así fue, hice un llamado a todos los constitucionalistas, a todos los abogados de ética, de moral. ¿Para qué? Para que se pongan al servicio. Para que se pongan al servicio. ¿Sí? Entonces, puedo hacer esto. Pero ¿sabes lo que estoy haciendo en este momento con mis pequeños guerreros? 2, 3, 4 personas que tengo a mi lado. Estoy pidiendo a todos los migrantes, que me manden una foto de la época en que llegaron al país. ¿Sabes por qué, Raquel? ¿Sabes por qué, Giovanna? Uno de los principales problemas por los cuales choca tanto una mala práctica médica, ¿sabes por qué es? Porque la víctima tiene rostro, nombre y apellido. ¿Sabes por qué una mala práctica política, una mala práctica económica no impacta tanto? Porque las víctimas no tienen rostro ni nombre. Se esconden bajo un pueblo. Y he comenzado y voy a pedir, porque creo que hay que trabajar desde distintos ámbitos. Hay que trabajar en la estructura legal que está impuesta, que dicho sea de paso es impuesta por la cultura o por el proceso que estamos llevando, o por la estrategia que vivimos. Hay que llevarla, por supuesto, y eso lo entiendo, ¿no? Hay compañeros que creen que soy ingenua, que soy romántica y que no entiendo que debemos hacer las cosas jurídicamente. O sea, eso hasta me causa risa, ¿no? Pero lo que no entienden estos compañeros es que tenemos que ponerle alma. Tenemos que sacar las posibilidades de que todos los ecuatorianos se puedan expresar. Si quieren salir y pegarle una olla, que haya alguien que filme cuando le pega la olla, a la hora que sea. Si quieren salir y hacer videos, ya salgan. Si quieren apoyar. ¿Por qué? Porque necesitamos darle espacio a la voz como se expresa el pueblo. El peor miedo que tiene esta estrategia, que no es ecuatoriana, es mundial. ¿Sabes cuál es? Cuando el pueblo está organizado o cuando tiene la capacidad de alzar la voz. María Elsa, para centrarnos, aunque yo tendría preguntas sobre lo que dijo, sobre lo que perdimos, pero el tema no es esto el día de hoy, es nuevamente hablar de esa ley que ya habíamos hablado un poco hace tiempo y también en el programa que hicimos en la radio donde yo trabajo ahora aquí en Puyo, justamente veíamos venir eso. A mí lo que más me preocupa, María Elsa, es que han vendido esta ley como un retorno de la libertad. O sea, porque yo después he armado un debate entre el economista Varela y un empresario. Entonces, el economista Varela, como usted, decía todas las cosas que no funcionan de esta ley y que afectan y que usted lo demostrará muy bien a lo largo de este programa. Pero este empresario lo que respondía era, es que vamos a salir del absolutismo, finalmente vamos a volver a la libertad, finalmente el Banco Central va a tener su forma de moverse porque finalmente va a tener campo de acción. Con las dos juntas que se van a formar, finalmente vamos a tener a un grupo de expertos que van a dedicarse a tiempo completo para armar una política que ayude al Ecuador a seguir adelante y que las cooperativas no se preocupen porque habrá que hacer alguna modificación, pero el cooperativismo es importante. O sea, hay un champú del lado de los que pregonan y que han apoyado los 86 votos que han apoyado esta ley en la Asamblea, que han permitido que se vuelva ley orgánica además, o sea, no cualquier ley, es una ley orgánica, entonces con un rango superior. ¿Cómo vamos a destruir, o sea, a quitar esta ecuación? Ley de defensa de la dolarización igual libertad de corrupción, libertad de libre mercado, libertad, o sea, estamos libres, por fin respiramos aires de libertad. A ver, yo creo que es importante, Giovanna, primero agotar las instancias y agotar las posibilidades de que efectivamente no se dé. Por lo tanto, creo que como ciudadanos debemos apoyar absolutamente todas o la propuesta que más nos satisfaga
de lo que estoy segura van a ser una serie de proposiciones de inconstitucionalidad de esta ley. ¿Sí? Porque lo primero, antes de debatir el contenido, lo primero que tenemos que debatir es si cumple o no cumple con las condiciones. Y entonces yo definitivamente creo que por más de que le den vuelta, hoy día, fíjate, y digo hoy día porque es fresquito, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy tentada a hacer cortes de la entrevista de Verónica Artola en una radio compañera de ustedes, ¿no? ¿Verdad? Estoy tentada, ¿sabes por qué? Porque es increíble cómo el pez por su boca muere, ¿no? Es increíble, ¿no? Y entonces, por ejemplo, da vueltas, trata de explicar de que en última instancia no existe tal independencia, que existe un entreguismo a las decisiones en beneficio de los, ¿cómo es que se llama? De la banca, pues, ¿no? ¿Verdad? Fíjate tú que llega al extremo de decir que la decisión no la tomaron los bancos, sino el superintendente de la época. O sea, es increíble. Y fíjate tú, que al final de la entrevista se le escapa y dice que ella está de acuerdo y que no necesita, más o menos lo que dice, no se necesita revisar. ¿Por qué? Porque vengo trabajando 2 años en esta ley. ¿Aló? Y no dice que no era un objetivo preliminar. ¿Cuál es el problema? Entonces ya fíjate que tú en ese signo. Primero, era un objetivo que lo perseguía. Estaba determinado. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional lo impuso desde el primer momento. Entonces, a ver, no separemos. Esto es el Fondo Monetario Internacional. Lo curioso, Giovanna, lo curioso, y es lo que debe entender la ciudadanía. En el caso de esta ramificación o de esta imposición del Fondo Monetario Internacional, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional para el mundo con respecto a los bancos centrales? Gasten. En este momento, no se midan. Lo curioso es que la receta específica para el Ecuador no es gasten. Lo curioso es que el Fondo Monetario Internacional hace 1 año, con el tema de la deuda externa, le dijo al mundo entero que los países no deberíamos de pagar la deuda en el momento del COVID. ¿Y qué fue lo que hizo el Ecuador? Pagó. Y no solo pagó, prepagó. Entonces, a ver, ciudadanos, no entremos en análisis técnicos ni nada. Entremos solamente en posiciones. ¿Esas son posiciones técnicas? No, no son posiciones técnicas, son posiciones políticas. Y son posiciones de conveniencia a intereses particulares. Está clarito. El Fondo Monetario Internacional, tradicionalmente, ¿qué es lo que ha visto? Ha peleado que los bancos centrales son independientes porque esto no es político, esto tiene que ser técnico. Esa ha sido la historia. Y se les vino abajo con el COVID. Y ya no pueden sostener esa mentira. Pero adicionalmente, Giovanna, en tu pregunta, ¿cómo hacemos? Lamentablemente, Giovanna, lamentablemente. Creo que si esto llegara a cumplirse, si llegara a ya implantarse la ley, pues yo me acuerdo que mi abuelito decía que la letra con sangre entra. El método antiguo era ese. Entonces, lamentablemente, como está sucediendo en Tungurahua, votó mayoritariamente por Lazo, y ahora resulta que los tungurahuenses protestan y no quieren. ¿Por qué? Porque la primera decisión va a ser entrar en la Alianza del Pacífico y eso va a matar a los emprendedores tungurahuenses. Sí. ¿Ya? Entonces, la letra con sangre entra. Lamentablemente. Y entonces mira, y ojo, solamente con esto termino, Giovanni. Relacionémoslo con la pregunta inicial de Raquel. Mira lo que nos lleva. Nos lleva a que nos han convertido la política en un esquema de orden pendular. No dinámico, pendular.
Y entonces resulta que nos meten en la cabeza la idea de que un periodo para ti, un periodo para mí. Un periodo para ti, un periodo para mí. Pero cuando estás tú, como yo tengo el poder, igual estoy bien. Cuando es un proceso dinámico de crecimiento y de desarrollo, que no tiene nada que ver con intereses particulares. Solamente, hoy día también, claro, el periodista no tiene la posibilidad de tener información, porque hubo un momento en donde en esta entrevista la tuvo perfecta para una pregunta que yo estoy segura que la señora Artola no hubiera podido darle vuelta. Pero el periodista no conoce la información, no tiene los informes. Mayo del 2018, yo, ministro, insistía en que me den la información de qué pasa con las exportaciones, del ingreso de divisas. Tengo un mail en donde me dice la señora Artola, me dice, querida María Elsa, aquí le mando nuevamente la información que me comentó, no lo llegó. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Entre la que no llegó y la que insistí, un día, porque yo no dejo pasar las cosas. ¿Sí? Ella habla, hoy habla y dice que los exportadores tienen que tener plata afuera porque hay un porcentaje que compran afuera. En ese informe se dan la estructura de costos y se conoce cuánto de componente importado necesitan. Que me diga ahora por qué las recomendaciones de ese informe era ponerle a ciertos exportadores un límite de acuerdo a la estructura de costos y de acuerdo a lo que tenían que responder en el exterior. Que me diga por qué. Que me diga a mí. No que me mande a leer la ley. Que me lo diga. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en el 2018, cuando María Elsa Viteri era ministra, sí la recomendación era, hay que decirle a los exportadores que traigan y que no dejen más allá, con todo y ventaja, de lo que tienen que pagar en el exterior? ¿Y por qué ahora los exportadores no necesariamente tienen la obligatoriedad de traer las divisas? Eso, María Elsa, se va un poco relacionado a una de las preguntas que me quedaron atrapadas en la boca cuando Raquel preguntó por qué perdimos. Porque digo, a la final, ¿tú con quién gobiernas cuando estás en el poder y cómo te relacionas con esos, por ejemplo, que dejan la plata? A unos les dejas y a otros no. O sea, ¿cómo se arma el ecosistema donde se desarrolla el gobierno? Siendo esto un país eminentemente de gente que importa cosas, de que no tenemos una industria así que bestia, que somos, pero somos importadores, traemos un montón de cosas al país y son esos los grupos fuertes o son las famosas élites que manejan el billete. Entonces digo, cuando tú estás en el poder con un concepto progresista de administración de la cosa pública, ¿cómo te relacionas con esos grupos de poder que le importa un pepino la cosa pública y le importa un pepino el bien común? Sino que piensan en sus bolsillos, pero son los que te pagan inclusive la campaña. Entonces, quiero decir, ¿cómo resuelves estas cosas? A ver, yo creo que, Giovanna, tú has tocado un punto que es fundamental y para entender y por qué se tiene que entender que esto no tiene que ser de la noche a la mañana. Y este es un proceso largo y un proceso de transición. Y creo adicionalmente por qué un político en la actualidad, tiene que ser transparente y honesto. Tiene que ser. Y creo que tiene que basarse en la confianza que genere en el pueblo. Confianza no de palabras, ¿sí? Sino de hecho. De hecho. Y te lo voy a poner de esta manera. En la deuda externa en el 2009, yo tenía dos opciones.
tenía ir por la vía de el fundamento, la razón de por qué renegociarla de esa manera. Y los instrumentos sean por la vía de la ilegitimidad. Es decir, que los instrumentos sean también la ilegitimidad. ¿Qué hubiera significado eso? Hubiera significado demandas que hasta la fecha hubiéramos resuelto. Para tú demostrar ese tipo de cosas, poco más, y tienes que haber vivido el momento, porque si no, no te creen, ¿no, verdad? No te creen, si no, supuestamente no tienes pruebas y demás. Y la otra vía, el sustento, la razón de por qué hacen las cosas, la ilegitimidad, los instrumentos de mercado. Giovanni, la historia me va a juzgar, y de hecho me comenzó a juzgar al siguiente día de lo que hice. Elegí el sustento y la razón por la cual lo hacía fue por la ilegitimidad de la deuda, pero el instrumento fue instrumento de mercado. Y te digo, la historia me va a juzgar y no me interesa, en el sentido de que no lo asumo, me refiero al asumo, ¿no? Al día siguiente, después de haber sido heroína para un grupo de extremistas, fui una traidora. Pero, en términos del contexto, en términos de lo que significó para el Ecuador, en términos de los beneficios para el pueblo ecuatoriano, ¿qué dijo el pueblo ecuatoriano? Yo creo que me dio el voto a favor. Creo que reconocen que tomé la mejor decisión. ¿Alguna vez lo he ocultado? ¿Alguna vez yo he tratado de tapar y decir que no fueron instrumentos de mercado los que dieron la solución? No, ¿verdad? No. Porque no tengo por qué. Porque asumo la responsabilidad de mi decisión. Como digo, la historia me juzgará. Y me comenzó a juzgar al día siguiente. Y por mi transparencia, y porque no le miento a la gente, salí, creo yo, con un checklist positivo. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Se maneja así. Ahora, ¿qué fue lo que no hice? Lo que no hice fue transar en secreto. ¿Sí? Ni conversar con unos y no con otros. No, eso no hice yo. Todo lo hice en público. Todo lo hice de frente. Porque yo asumo la responsabilidad y no creo. Yo no creo que cuando tú tienes que esconder algo, es cuestión de estrategia. No, es cuestión de que no tienes, y ahí se conecta la tercera parte que te decía yo, Raquel, aquello de no saber tomar decisiones, no sustentar las decisiones. Es porque no has encontrado la forma de sustentarlo y de argumentarlo. Y siempre que sustentamos y argumentamos algo, habrá gente de acuerdo y habrá gente que no esté de acuerdo. Pero tu deber es hacerlo. Tu deber es hacerlo. Así creo yo, Giovanna. Bueno, y esta ley es peligrosa porque permite ocultar información, ¿no? Tener información reservada para que solo los iluminatos serán los que podrán tener acceso a esta información y entender la gravedad de las decisiones. El tema de la información, fíjate que ha sido un tema y comenzaron ya durante los 4 años a bajarse toda aquella normativa que implique dar información en el plano tributario, en todo, ¿no? Y fíjate y mira cuáles son los argumentos. Ah, no, es que lo pueden secuestrar. Ah, no, es que es información confidencial. Uy, no, es que la ponemos en riesgo a la persona. ¿Sí? Pero Marielsa, la estrategia del neoliberalismo es el miedo, pues, ¿no? Siempre se maneja, ¿no? Socialmente, el miedo a que caigamos en desgracia, el miedo a que nos quiten la libertad, el miedo al comunismo, el miedo y el miedo. Escúchame. Y claro, se convierten en sociedades del miedo, pues. Es que la estrategia es terrorífica, por eso yo digo que estamos viviendo la situación, lejos de achicarse ante su fracaso, lo que hace es empujarlo a radicalizarlo más en todas estas estrategias. Y mira lo importante. Yo creo que un eje fundamental es la comunicación.
la difusión de los conceptos. Es un eje fundamental. Y ya, ¿qué pasó? Yo creo que en octubre del 2019 se dio un tema interesantísimo, y es que los medios alternativos fueron la base de la información y la gente le creyó a los medios alternativos. Automáticamente, y cuando digo medios alternativos no solamente me refiero a programas como ustedes, me refiero a las redes sociales, me refiero a la comunicación de la sociedad, ¿no? ¿Verdad? Libre, así, espontánea, ¿no? Automáticamente, fíjate lo que hicieron. Se metieron y ensuciaron las redes. ¿Te das cuenta? Pues tienen la capacidad, el poder y los recursos. Pero no solamente eso. A ver, uno toma violencia como y siguiendo con el tema del fútbol, ¿no? O sea, para que haya una falta, un penal, no necesitas ver sangre en el jugador, ¿no? Porque lo empujen nomás despacito ya es falta, ¿sí? Normalmente tenemos la idea de que tiene que haber sangre para que haya violencia. Y no, hay violencias silenciosas que matan más y que matan peor que si te meten un puñal. Por ejemplo, la violencia económica y patrimonial, y que yo ayer justamente en esta reunión le decía, el Ecuador ya tiene una ley, a través de la ley de la mujer, de la violencia contra la mujer, ya tiene la identificación de lo que es, y la definición de lo que es la ley, la violencia económica y la violencia patrimonial, que se puede extender, porque es un derecho, es en contra del derecho humano, se puede extender y se puede ampliar. Y ese era un punto de partida mío, yo en mi ignorancia legal, ¿no? Entonces, escúchame, Raquel. ¿Qué más violento puede ser? ¿Qué más violento puede ser que te aniquilen el sistema de universidades y te dejen solo el sistema de educación privado ligado al neoliberalismo? Y escúchame, solamente escúchame. ¿En quién está, en qué manos está la UES de Guayaquil? ¿Quién es el director de análisis económico? Alberto Dajic. Escúchame, ¿quién está en, creo que es en la UDLA, no sé, la Riati? A ver, eso es violencia silenciosa. Porque, ¿qué estamos formando? ¿Con qué conceptos? Escúchame, la San Francisco aquí. ¿Y qué es lo peor? Lo peor es que tienen esquemas en donde buscan a los más en los colegios, ¿no? Y les ofrecen supuestos sistemas de becas y todo para que vayan a la San Francisco de Quito, para que vayan. Ojo, estoy mencionando universidades que están plenamente identificadas con la difusión y la transmisión. Entonces, claro, encima llenan el cerebro de esta, a eso me refiero con la cultura capitalista heredada. Entonces es fregadísimo. Entonces, cuidado, el monstruo es enorme, pues, ¿no? Mariesa, y ya que topó, ya que se refirió a este personaje, Alberto Dajic, ya que lo nombramos, quisiera preguntarle algo. Uno de los aspectos más determinantes para la crítica de la ley y para, sobre todo, solicitar, no solo desde los sectores sociales, desde el progresismo, a la Asamblea Nacional que tenga el mínimo de sensibilidad para que esta ley no sea aprobada, es justamente lo que pasó a raíz del 94, ¿no es cierto? En el contexto y en el medio del gobierno de ¿Quién era el Durán Ballén, cuando vicepresidente? Alberto Dajic fue vicepresidente de la República y parece, o sea, la memoria a este país se le perdió de los primeros, ¿no? 20 años de democracia, se los perdió. Y entonces parece ser que hay personajes que no han tenido historia. Déjeme solo interrumpirla, pero ¿sabe qué, mi querida Raquel? Tampoco podemos olvidarnos de algo. ¿Cómo volvió Alberto Dajic? ¿Y con qué discurso volvió? Sí, o sea, si preguntamos quién lo trajo y qué pasó, y los primeros años que estuvo acá, cómo se comportó y ahora lo que representa, pues sí.
hemos de decir, cúlpense a sí Es mismos que los yo estoy por conservadores, el tema, experimentan es que, desgracias, ¿sabe qué? pues, Mariela. Yo estoy del lado de decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Con respecto a estas discusiones y todo, me encontré con dos TikTok de dos chiquitines, porque es increíble cómo hasta les enseñan que la política sucia no es sucia. Hay un chiquitín que habla de por qué las reservas y de por qué entregarle al país a través del sistema público hace daño a las reservas. ¿Y sabes lo que hace? Presentar un gráfico desde el 2009 hasta el 2021. Ese mismo gráfico lo tengo yo desde el 2006 hasta el 2021. ¿Por qué no presenta el gráfico completo? Entonces, mira cómo les enseñan, ¿ah? Claro, no está mintiendo, está presentando desde el 2009 al 2021, pero lo que no está diciendo es toda la verdad. Y por lo tanto, las conclusiones que está sacando están basadas no en toda la información. Y la conclusión que saca es una mentira. ¿Por qué? Porque se olvida de analizar el 2006-2009, en donde no había ley, en donde no había posibilidades de prestarle al Banco Central, y resulta que los resultados son los que él dice que se dan por la existencia de esa ley. Hay otra chiquitina que habla de la defensa de los recursos y no sé qué y no sé cuánto. Lo que no dice la niña, porque es una niña que me da pena, es una niña la que habla. Lo que no dice la niña es que apenas el 5% del encaje de la plata que tienen los bancos es que está depositado en el Banco Central. Lo que no dice la niña es que el resto son recursos públicos. Y lo que no dice la niña es que el 95% de la plata que sí es del pueblo ecuatoriano está en los bancos, en manos de los bancos privados. ¿Te das cuenta cómo les enseñan a manejarse con la mentira? Pero, Y solamente con respecto a lo de Alberto. Sí, tú tienes toda la razón, Raquel. Tienes toda la razón. La gente se olvida. Pero no nos debemos olvidar todos de los errores cometidos. Y no podemos en determinado momento ser diplomáticos. Yo ayer en la reunión que tuvimos dije, todo el mundo me conoce, ¿no? Yo de diplomática no tengo un pelo. No tengo un pelo. Porque a mí me duele el pueblo ecuatoriano. ¿No, verdad? Entonces escúchenme. No podemos seguir manejando la política y el discurso con la estrategia y la escuela del neoliberalismo. Entonces no podemos tirarle flores a alguien en un momento de la historia. Tenemos que manejarnos y analizarlo desde el principio a fin. Alguien se molestó porque yo dije lo que dije, las verdades y lo que hizo Trujillo. Y me dijo que era una cobarde porque yo hablaba de un muerto que no se podía defender. Y mi respuesta fue, no, yo no soy cobarde. Yo estoy diciendo los hechos en los cuales estuvo inmerso el señor Trujillo. Lamentablemente el señor Trujillo ya se murió. Pero su trascendencia y sus hechos, porque no estoy calificando, estoy diciendo lo que hizo, quedaron en la tierra, porque el resto no nos morimos. Y lo que es peor, no se murió los efectos que hizo él. María Elsa, recordemos también... Chica. Se muere la gente y ya no hay responsabilidad. Nos fregamos. Solo una cosa también, para las nuevas generaciones, recordemos también que quien comandó la salida de Alberto Dajic, como todas recordaremos, fue León Febres Cordero en la ruptura de este grupo de poder, donde Alberto Dajic osó cuestionar, recuerden, ¿no es cierto?, el poder tradicional liderado en ese tiempo por León Febres Cordero.
Pero curiosamente, digamos, la salida de Dají representó para el país por lo menos un respiro y lo trae luego el gobierno de la Revolución Ciudadana. Explicitemos las cosas, y ahora nuevamente tenemos al gran cerebro del neoliberalismo en el Ecuador, con todas las implicaciones que dice usted, Marielsa, sobre todo en la estructura educativa, que tanto en Quito como Guayaquil es sumamente potente en este tema. Yo quiero que usted nos haga un análisis, o por lo menos nos diga, uno de los argumentos que ha habido es que el marco normativo, ¿no es cierto?, entre mediados de los 90 y el 2000, que condujo al feriado bancario, tiene mucho que ver o está relacionado con los elementos de esta ley. Marielsa, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Y cuáles son esos elementos? Porque entonces estaríamos presagiando, podríamos presagiar que vamos a una situación parecida, similar o la misma. ¿Eso es verdad, Marielsa? A ver, usted tuvo la culpa en hacer la primera pregunta, porque yo ya iba a retomar para meternos a la ley de dolarización, precisamente gracias a Dios en la pregunta que ahora usted tiene la ventaja de volver a traer el tema, ¿la verdad? El tema es el siguiente. Es simple y sencillamente esto. Es completamente cierto, que las características de lo que se hizo en el 94 con la ley de instituciones financieras es lo que hoy, en el fondo, se busca también. Y pasa por un tema sencillito: desregularizar. O sea, en este juego de palabras, ellos, el control, ¿no verdad? El control o la falta de control lo ponen como facilitamiento y agilitamiento. Como libertad. Como libertad. Cuando en realidad es desregularizar. Es decir, darle la potestad de que, como en la ley de la selva, el más fuerte haga lo que le dé la gana. ¿Ya? Entonces, así como se desregularizó, ¿ya?, en el 94, hoy también. Y le pongo un ejemplo. No existen techos de tasas de interés, no existen techos de comisiones, no existen imposiciones o límites de que tengan que dejar la plata aquí. La decisión de entrar o no entrar la plata de exportaciones, ¿no verdad? Lo que es peor, pues, Raquel, mire usted cuánto se parece que la propia ley advierte y pone la posibilidad de la existencia de una crisis financiera. Y lo que es mejor, aumenta que en esa posibilidad de crisis, entonces, ¿quién tiene que dar la cara para salvar al sector financiero privado? El Estado. El Estado, sí. Si el sector privado no tiene obligación de traer la plata, ¿qué le queda como sustento de la reserva o de los activos al país? Las exportaciones de petróleo y el endeudamiento. Entonces, lo primero que tenemos que salvaguardar es lo privado, aunque sea endeudado. ¿No verdad? Escúcheme. Esa es una trampa y es una mentira. O sea, si ya lo ponen, es porque observan el gravísimo riesgo. No lo decimos nosotros. Se le podría decir a la señora Artola, sabemos leer. No, nosotros sabemos leer. Y tan es así que como, en cambio, para la restricción de la inversión, Rocío, de la inversión de los recursos a través del sector público en la población ecuatoriana, ahí sí no hay excepciones. Ahí sí no se observa. No se observa. ¿Ah? Y entonces resulta
que así el pueblo ecuatoriano se muera de COVID, No hay que hacer inversión. no se puede tocar si existe reserva. Entonces, ¿no le parece a usted sospechoso? ¿No le suena a la 42ª de la Constitución del 98? Hasta que no esté determinada la normativa, que ni sé qué, el Banco Central podrá hacer préstamos, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Quién firmó esa? Ahí estaba, Osvaldo Hurtado. Ahí estaba. Bueno, el que la impuso y el que la manejó fue Trujillo, ¿no? Pero Trujillo, Osvaldo Hurtado. Me parece que inclusive, no estoy segura, pero me parece que el asambleísta del Partido Social Cristiano Ron también estaba. Revisemos quiénes firmaron eso. Entonces, escúcheme, insisto. Como dijeron una clase de los militares en determinado momento cuando surgía esto de que los militares iban o no iban a hacer lo que no debían o debían hacer. Contestó el comando. Un momentito, no se confunda. Permiso, paso. Antes yo tenía 3er grado de escolaridad. Ahora soy por lo menos bachillera. Permiso, paso, mi coronel. Entonces, María escúcheme, Elsa. es lo mismo. ¿Por qué? Porque como le decía yo, aprendimos al puñete, pues. ¿No ve que ya sufrimos el 99 y ya tuvimos 3 millones de migrantes? Y ya los que nos quedamos aquí sufrimos 99. Entonces ya no somos tontos. Discúlpame, yo. María Elsa, aparte que la situación, si se da la crisis que ya la ley la pone así, no va a haber la solución del 99 porque el mundo ha cambiado, Europa ha cambiado, Estados Unidos ha cambiado. Yo siempre digo que nos vamos a volver como Honduras. El Ecuador se va a volver como Honduras y Honduras es un país que sufre muchísimo por estas cosas. Pero hay un tema que es recurrente en la prensa. Cuando yo estaba leyendo sobre esta ley y habla de las cifras del Banco Central, que al cierre del 2020 hay un descalce de 6.658.000.000 de dólares, compromiso por 13.854.000 y la Reserva Internacional en Suiza es de 7.196 millones. Entonces, como el Banco Central no es autónomo, ha perdido patrimonio porque le han metido la mano y le han sacado todo, entonces estamos en soletas prácticamente. ¿Qué le podemos decir a la gente que todos los días escucha esto en los medios de comunicación tradicional, lo lee en los medios de comunicación tradicional y muchísima de nuestra población no tiene acceso a redes y tiene acceso solo a ese tipo de información? A ver, hoy Verónica Artola hace referencia a eso y dice que el problema es que se dio la plata que no es del Ministerio de Finanzas, sino que es la plata del pueblo, ¿no verdad? Y la plata nuestra, y dice que no sé cuánto. Y claro, se prestó, pero que el retorno va a ser hasta el 2035 y toda la cuestión, ¿no verdad? Nos tratan de meter primero en la cabeza de que no es plata pública, señores, que tengan claro. Ya, las reservas que existen ahí son del sector público, y el sector público no solo es el Ministerio de Finanzas. El público es mucho más amplio y esa plata no representa solamente plata privada, ¿no verdad? Plata privada. La plata del seguro, de la seguridad social. A ver, pero si recordemos, pues, ¿dónde estaba invertida la plata de la seguridad social? Afuera, recibiendo chichiguería. Preguntémosle al asegurado, ¿qué prefiere? Si prestarle al productor ecuatoriano o que le paguen chichiguería afuera. Pero Giovanna, mira, yo te voy a decir, ¿sabes cuál es la triple función del Banco Nacional de Panamá? Dentro de la triple función. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes una de las funciones? Hacer de banco privado. Es la institución con mayor presencia a lo largo y ancho del país, al ofrecer todos los servicios del negocio. Es líder del sector agropecuario. Además, desarrolla con mucho éxito planes de la banca privada, tanto comercial como de consumo.
es por excelencia de jubilados y pensionados. Es la opción por excelencia de jubilados y pensionados, profesionales de la salud y, y educadores con productos y servicios a las tasas más bajas del mercado. Además tiene una función de banco regulador y además tiene una función de banco estatal. Escucha. Acá se horrorizan porque el Banco Central, y hoy día a Verónica Arturo no le quedó otra que reconocer, ¿no? Que supuestamente, que efectivamente la plata se tomó para inversiones de corte productivo a través de la Corporación Financiera Nacional y del Banco Nacional de Fomento. Pero claro, le pone el pero, y dice que lamentablemente se dieron para otros fines y no fueron los productivos. Entonces, ahí hay un error, ahí yo lo que le voy a recomendar como parte del pueblo ecuatoriano a la señora Artola es que reciba un curso de pensamiento crítico. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí el primer error de pensamiento y una falacia, una falta de argumentación es, o sea, funciona el mecanismo, es bueno el mecanismo, pero si alguien lo ejecuta mal, entonces lo malo es el mecanismo. Porque eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que se dieron cuenta de que alguien no hizo lo que debía hacer, pero no está convirtiendo el mecanismo. Claro. ¿Se da cuenta? Eso es un error gravísimo de pensamiento crítico. Eso es lo que nos enseñan en la escuela primaria. A organizar, a plantear bien el problema y a determinar causas y soluciones. ¿No? Así como nos enseñan a que no solamente hay que saber que la bolita con el palito al lado se llama A, sino que junto con la M y otra vez repetida es mamá, y que mamá significa la señora que nos dio a luz, ¿no? Nos dio la vida. Pero también nos enseñan a que la mamá no solamente nos puede dar la vida solita, sino que tiene que haber papá, ¿no? Y ahí ya te hacen el cuento de la semillita, ¿no? Pero en todo caso, lo que te quiero decir es que no puede ser que nos intenten decir que la existencia de un mecanismo que es lógico, que es racional, que además va de la mano con lo que tiene, es la función, pues, que es apoyar el bienestar y lograr el desarrollo, lograr el crecimiento, tiene que ser anulado, porque en todo caso alguien lo utilizó mal, pues. Así es. Sí, sí. O sea, eso es totalmente irracional, pues. Sí. Bueno, María Elsa, infinitamente agradecidas. Estamos llegando al final de nuestro programa, Giovanna. Claro, o sea, habría que hablar mucho más. Tal vez cuando ya sabremos también el frente económico que va a poner el nuevo presidente electo, ya sabemos el frente social, pero los duros de que van a financiar el frente social todavía no lo sabemos. Entonces, ahí tal vez podremos volver a hablar, María Elsa, para saber, Usted me saca la lengua. Es que el problema es que, ¿sabe por qué es facilito para él poner el frente social? Porque la inversión social no cuenta. Porque no es objetivo. Porque ya lo demostraron. Pero adicionalmente, escuchen. Ministro de Deporte, involucrado en diezmos. Con esas luces, ¿quién se pierde? Y usted me hablaba, fíjese cuánto se parecen los momentos históricos, ¿no? Los momentos históricos. Usted me hablaba de la pelea y del presionamiento, Raquel me hablaba de la pelea y del presionamiento entre la cúpula de la derecha. Guayaquil está encendido por una pelea entre el exalcalde y la actual alcaldesa,
según dice la prensa a la que yo le creo, que es la alternativa. Pero no solamente según la prensa alternativa. Resulta que ahora la prensa hegemónica lo plantea de esa manera. Bueno, con eso me quedo y ojalá que tengamos oportunidad que me vuelvan a invitar a la matria y que me vuelvan a invitar. Por supuesto, María, no tenemos tipo de conversación que me encanta. Otra cita. Soy yo. Tenemos otra cita. Y Giovanna María se nos deja pensando esto, ¿no? De que el mecanismo es al que le suprimen porque alguien lo ejecutó mal. Es más o menos que en el caso de infidelidad, vamos a quemar la cama. Esa es la lógica, a quemar la cama y lo demás queda igual. Y no hay responsables. Bueno, muchísimas gracias, María Elsa. Seguimos con Miriam Amagua y desde el hogar aquí en Comunicativa. Un abrazo para todas. Gracias a ustedes. Adiós.